véngase para acá al tiro porque usted es el que la lleva en este tema del sexto sentido. Salfa, Salfa, ven para acá, Salfa. Venga para acá. Venga para acá, mi perrito. Oiga, Salfa, cuéntame un poco sobre el sexto sentido. Tiene un tremendo poder y además nos acompaña el teólogo Hugo Cepeda, que es una eminencia. Exactamente. Hay personas que nacen con una capacidad distinta, con una facultad de poder ver entidades que al resto de las personas de forma directa, con sus ojos, es imposible de percibir. Se dice incluso que una gran cantidad de niños, si no prácticamente todos, llegan en esta etapa de tener enemigos imaginarios, que llegan a ver a estas criaturas sutiles, algunos espíritus desencarnados, otros elementales, como se llaman las fuerzas de la naturaleza, y un montón de criaturas que pululan entre nosotros, pero que basta tener este sexto llamado sentido para poder finalmente interactuar con ella. Pero vamos por partes. Lo primero, ¿qué se conoce, que se entiende como sexto sentido? Lo siguiente. ¿Qué es el sexto sentido? Capacidad, obviamente, de percibir la dimensión sutil. Me gusta eso. La dimensión es el mundo que está más allá de la comprensión de los cinco sentidos, mente e intelecto. Es el mundo de los ángeles, fantasmas y un largo etcétera. Entendemos entonces, yo no sé si usted está de acuerdo, don Hugo, de que existen distintos planos de la realidad. Existe un largo y ancho y alto, las tres dimensiones que conocemos que se mueven en la cuarta dimensión del tiempo, pero que hay otros mundos superpuestos a estos que a veces se cuelan entre nosotros y algunos la pueden ver y otros constantemente pueden dar fe de ello. Exacto. Es así, tal cual. Exactamente. De hecho, ¿se necesita tener alguna facultad especial o incluso esto se puede llegar a desarrollar, cree usted? Mire, a mí me parece que estas facultades, en definitiva, las tenemos todos nosotros. Lo que pasa es que algunos la logran desarrollar y viven en ellas, otros no. Y los mismos que la logran desarrollar se pierden después cuando son adultos. Esto pasa con los niños. Por lo general, ¿quiénes tienen más este sexto sentido? ¿Quiénes lo pueden desarrollar más? Los niños. Los niños hasta los 5, 6 años de edad, más o menos. De hecho, hay que entender que hay muchas familias que al no saben, no entienden cómo lidiar con esto, los llevan, por ejemplo, a una iglesia o algún sacerdote, que ellos algunas veces saben cómo tapar estos conductos para que no sigan viendo esta magia de color alrededor del cuerpo de personas, que entendemos como el aura o ciertos fantasmas o amigos imaginarios, porque a veces algunos pueden ser beneficiosos y buenas entidades y otros pueden ser de las peores, y ustedes lo saben, de lo más malignas. Entonces, a modo de protección, se les cierra a veces estas facultades a los niños, que en algún caso podría llegar a ser utilizado como don. Podría llegar a ser como la película El sexto sentido, literalmente. Exactamente como tal. Y qué buen punto tocó Mariana, porque saben que se dice que todos los niños son psíquicos en potencia, y la pregunta que muchas madres les gustaría hacerse: ¿cómo sé si mi hijo tiene facultades como el sexto sentido? Atención. Para determinar si niños mayores, como Elizabeth Landrum de 12 años, son psíquicos, la doctora utiliza una baraja especial llamada Zener. Consta de 25 cartas con 5 símbolos diferentes. Escojo una figura determinada viéndola en mi mente y sintiéndola en las entrañas. Puedo sentir si lo he logrado o no. Elizabeth ha acertado más de lo que se consideraría fortuito, lo que no sorprende a Peggy, su madre. Bueno, lo que acabo de ver es un clásico experimento que comenzó en el año 70, las cartas Zener o cartas PES, también se llamaba, donde no te mostraban y por el lado había una figura que era un círculo, un cuadrado, una cruz y unas bolitas, y le iban diciendo qué es. Y veían que hay personas que una y otra vez se repetía el experimento y tenían un grado de acierto por sobre el 80%. Y era que de alguna manera lograban percibir que la persona que le preguntaba y cuyo rostro de la figura daba para sí, el otro podía entender leyendo la mente de los demás, que como hablaba don Hugo recién, se conoce como telepatía de alguna manera. ¿Por qué son tan importantes esas cartas? Son importantes porque este sistema inventó un señor Rine, me parece. Sí, señor. Que fue el que, para poder probar si efectivamente estos niños tenían esa condición especial. Y no había simplemente una memorización o puro azar nomás, pura casualidad. O el azar. En algunos casos se estableció que era azar, pero en otros casos no. Realmente los niños adivinaban. Y eso es lo que ha llamado mucho la atención. Por eso es que actualmente yo creo que esto se ha ido acentuando. Por ejemplo, ahora tenemos lo que llaman los niños índigo. Fíjense que una cosa que es real. Son niños de índigo, vienen los que tienen aurora azul. Claro, es por el color de su aura. Claro, entonces en el fondo, ahora ya muchos niños nacen distintos de como nacíamos nosotros antes.
Nosotros los niños teníamos ojos cerrados, dormíamos, en cambio los niños ahora nacen ojos abiertos. mucho más despiertos. A los pocos días ya tienen un concepto general del mundo que los rodea. O sea, están conectados con el mundo. Son muy fuertes en opiniones los niños. Fuertes y de gran voluntad e inteligencia. Mariana. Don Hugo, le quería preguntar, pero, perdón la ignorancia, Sí, pero ¿de no. qué color tendríamos el aura en general? Depende de tu estado de ánimo. Cambia. ¿Pero por qué azul? ¿Qué tendría el Porque significado tiene una azul? segunda capa de color Es un índigo que color suma el resto del ¿La aura que azul es todos la mejor? tenemos. ¿Cómo, Eileen? Es El claro, color azul es índigo, es un muy color parecido. divino, pero hay otro, que es el color índigo. ¿no? Índigo, Ese exacto. es como Exacto. color Divino que tiene que ver con el contacto un poco más celestial. Exactamente, dentro de los meditadores, yogis, ¿cierto? Estamos hablando de los religiosos de Oriente, ellos tratan de desarrollar el chakra coronario, que precisamente abre este puente directo con la divinidad y que genera un baño de color índigo dentro de su aura. Ahora, Con una diferencia. Ellos estudian para eso. exacto, Se preparan. por supuesto. Llegan a esa cosa. En cambio, el otro es totalmente natural. El cambio. Exactamente, llegan con la vocación puesta ya de parte de la madre naturaleza o la vida. Es como una Sin embargo, hay que atender algo, y fíjate que a mí me ha ocurrido encontrarme con muchas personas que tienen estas facultades, pero para ellos la vida no ha sido fácil. De hecho, no les gusta tener este don, lo consideran una maldición. Hay personas, como el niño del sexto sentido, terrible. que ven personas muertas, logran comunicarse y se le acercan precisamente a ellos para que le manden un mensaje a otra persona que está ahí presente. ¿Cómo es aquellos que no logran entender primero lo que les ocurre y que luego intentan sacarse esta capacidad? Atención con esto. Durante mucho tiempo los padres de Sandy no sabían qué hacer con ella, sobre todo cuando les decía que veía diferentes colores alrededor de la gente. Solía hablar de cosas grises flotando. Por supuesto, fuimos a que la examinaran científica y médicamente. Nos dijeron que no había nada y que sus ojos estaban bien. Sandy quería dormir en nuestra habitación casi todas las noches. Era muy persistente porque le daba miedo dormir en su cuarto. Si un niño no sabe que está percibiendo energía o presencias angélicas, puede costarle mucho dormir por las noches. No lo entendíamos. No supimos de qué iba todo eso que percibía hasta mucho después. Pasé una gran depresión porque nadie me entendía y no me llevaba bien con el resto de los niños. Yo no sé si alguna vez usted le tocó un caso similar, don Hugo, que niños con estas capacidades especiales finalmente son tratados de raros. De hecho, ellos se sienten aislados. Había un niño, me acuerdo, hace mucho tiempo en el barrio, que se asustaba y que lo llevaron a una parroquia y le sacaron esta capacidad, que después parece que entendía que podía ver el aura, que se asustaba cuando ciertas personas se enojaban, decían que era como que estaban rodeadas de fuego, porque se le inundaba de un color rojo que salía para todos lados, y se asustaba porque de repente veía que alguien explotaba en colores. Claro. Entonces esto lo encontraba un poquito agresivo, y obviamente ahí, el cura en particular, entendió que le ocurría, y de alguna manera, con un cierto rezo y un cierto rito, logró de alguna manera controlarle esa capacidad de ver involuntariamente el aura de la persona. ¿Cómo que se la atenúa? ¿Cómo que la atenúa? En este caso se la cortó de frente. Y también hay niños muy inteligentes que se dan cuenta que no van a ser comprendidos. Entonces ocultan sus condiciones y sus dones. Claro. Precisamente para no provocar un problema. Porque se dan cuenta que el entorno los Evidente. empieza a mirar raro El y los caso empieza a dejar de típico, lado. por ejemplo, es del amigo. Un niño de 5 o 6 años tiene un amigo con cual conversa y todo. Yo cuando tenía 6 o 7 años, me recuerdo, que formaba un diálogo, un conjunto de personas, e iba alternando, conversando y me contestaban y todo, y yo me entretenía con eso. Y yo consideraba totalmente esto real. Claro que seguramente era el producto de mi imaginación, pero yo creo que siempre hay algo de eso en todos nosotros. Lo que pasa es que alguien lo está desarrollando. Y después con la vida esto se extingue. Y con la vejez vuelve. ¿no? Vuelve, exactamente. Claro. Con esa mente transparente de niño, como se dice, vuelve a no filtrar tanto las cosas, porque dicen mucho que es finalmente la educación y la cultura lo que termina cortando esta conexión de aceptar algo esotérico como normal, finalmente. Eileen. ¿Sabéis que? Bueno, yo hubo un tiempo que trabajaba mucho con niños, estaba mucho en contacto con los niños y efectivamente me encantaba oírlo. Ahora, un caso especial que me acordé, que era un niño con autismo. Y me acuerdo que él constantemente miraba y se reía de cosas que no estaban. Yo traté de analizarlo, de verlo un poco más, y efectivamente no me imaginaba que era una locura, sino que yo sentía de que había una percepción real de él, de todo esto. Exactamente. Entonces era una cosa así que, bueno, yo lo seguía, pero... Pero puede ser un niño esquizofrénico que también lo siente como real. Sí, pero Bueno, no, él tenía otras cosas, tenía autismo. Ahora, hay una cosa, en el caso de los ancianos, por ejemplo. A los ancianos generalmente cuando manifiestan estas cosas y la dicen, está chocheando.
es un viejo chocho, no le hacen caso. Pero sin embargo, ¿qué pasa con el anciano? El anciano tiene una tendencia a un sueño muy profundo y la proyección en la vigilia, después cuando despierta, la continuación del mismo sueño. Entonces sigue pensando, el caso de mi padre murió a los 91 años, entonces el despertar él sabía que estaba en un sueño. Pero fíjate, Hugo me dijo, al lado tuyo está fulano de tal, allá está fulano de tal, que yo sé que está muerto, pero sin embargo puedo conversar con ellos. Hablo yo, dijo, pero ellos no contestan, pero sí están presentes. ¿Y cómo se puede diferenciar de que no fuera demencia senil, por decirlo así, que mi abuela tenía y veía fantasmas y se agarraba con su porque no es demencia senil por el hecho que sabe que eso es un fenómeno extraordinario. Sabe, por ejemplo, que él estaba soñando. Sabe que a lo mejor la persona ahí no está, pero sin embargo lo está viendo. O sea, él se da cuenta de lo que ocurre. Claro, exactamente. Él logra separar la realidad con la realidad con la ficción. Y finalmente eran ustedes los que estaban equivocados. Pero sí, exactamente. Puede ser también. Cada día estoy más convencido de que ¿quién es loco? Los que nosotros determinamos que son locos. Sí, pues. Claro, hay una norma nada más. Y aquellos que son especiales, para mejor o para peor, van a ser tildados, digamos, como algo que se tuviese que reparar. Atención, vuelvo a citar la película Sexto Sentido cuando decía I see dead people, el niñito, ¿cierto? Haley Joel Osment. Y finalmente, ¿qué pasa cuando esta facultad se amplía y no tiene simplemente que ver con percibo que alguien va a tocar la puerta, o yo sabía que me iban a llamar, puedo ver tu aura, yo puedo adivinar de qué color o qué figura están en las cartas que tú no me muestras? ¿Qué pasa cuando esto ocurre a otro nivel y puedes ver entidades desencarnadas, espíritus, y cuando ellos también entienden que tú puedes verlo y desean comunicarte contigo? ¿Qué pasa cuando tú eres un niño y se te acercan estos muertos en calidad espectral? Atención.